Bueno, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto a título personal y a título de la escuela de gobierno, que ustedes saben es una construcción, en buena medida una construcción nueva y al mismo tiempo una construcción histórica, porque recoge, en teoría, digamos, 80 años, esto es 1941, aparentemente un general médico que era, por el cálculo de edades, debe haber sido jefe de Carrillo, digamos, y que era profesor de anatomía de la UBA y de la Universidad de La Plata, de apellido Gallo, digamos, funda la escuela en 1941, o sea que ahora estamos a 80 años, digamos, de esa fundación. En ese predio que originalmente parece que fue de Gimnasia y Esgrima de La Plata, digamos, que está ahora enfrente del. Bueno, en esa pasó muchas cosas, pasó toda la historia de Argentina en 80 años. Y así que, digamos, armar una escuela de gobierno es casi como armar un piso más arriba de una institución que ya existe, y por eso lo llamamos edificio educativo. Eso tiene, digamos, básicamente va desde los EBAs hasta, digamos, ahora los diplomas, y en el medio la escuela técnica, la escuela de enfermería, todo el sistema de residencias, con lo cual en total estamos hablando probablemente de unos 14.000 alumnos, digamos, en total en toda la provincia, digamos. Y todo esto en los últimos 2 años ha vuelto virtualidad, digamos, en buena medida, o por lo menos todo lo que es apoyo, por ejemplo, el bloque común, digamos, todo se volvió virtual, que tiene alguna ventaja, o sea, hay desventajas obviamente, pero alguna ventaja, que es poder hacer que la escuela sea provincial, digamos. De lo contrario, lo presencial, digamos, supone mucha centralidad en la ciudad de La Plata, digamos, que ya hace más complicado el acceso de la gente que está más lejos. Bueno, y por supuesto también tuvimos una posibilidad de trabajar con la Dirección de Regiones, porque, digamos, las regiones han estado en una deconstrucción, digamos, bastante intensa. Yo creo que presionado sobre todo por el fenómeno, digamos, primero de una especie de monopatología, según lo cual pareciera que no hay ningún problema de salud más allá del coronavirus. Ahora se está sacando la cuenta en el 2020, y en el 2020 parece que tenemos meses donde incluso la mortalidad bajó respecto al histórico. O sea que tiene una curva que más o menos arranca en mayo y en septiembre recién vuelve a la sobremortalidad. Así que es probable que el balance total de la provincia nos dé que en el 2020 estamos como empatados. Piensen ustedes que la Argentina normalmente tiene 350.000 fallecidos, digamos, todos los años, que por supuesto no sale en ningún diario, pero digamos, contrastado con más o menos 60.000 fallecidos por coronavirus por año. Si ustedes le restan todas las respiratorias que no hubo, digamos, más o menos da ese tema. Ahora, por ejemplo, todo lo que es teoría de aerosoles y todo lo demás, que se estudió para coronavirus, ahora resulta que para todas las virosis, digamos, cosa que era previsible, digamos, ¿no? Y la máscara también tiene ese efecto. En términos simbólicos relacionados con el tema de hoy, me parece que lo más interesante es que en buena medida muchas regiones sanitarias no fueron autosuficientes, ¿no? Quiero decir que sobre todo las regiones que no son de las áreas metropolitanas, tuvieron flujos de derivación que fueron desbordando, digamos, la región sanitaria para poder darle resolución. Y bueno, una cosa es trasladar 20 kilómetros a un paciente en el conurbano, y otra cosa es 250 kilómetros en la región 2 o en la región 1, o en la región 9, digamos. Esas estructuras nos van diciendo que la capacidad resolutiva fue de la provincia, por un lado, y en algún sentido, digamos, de la nación, porque tenemos hospitales nacionales de la provincia y tenemos también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que históricamente ha cumplido un rol de ciudad sanatorio, digamos, tanto para el privado como para el público. Sin embargo, si comparamos con H1N1, por ejemplo, vamos a ver, o con las crisis sanitarias
del 89 del 2001, vamos a ver que pesó mucho menos Cava en esta pandemia que en otras ocasiones. O sea, la provincia ganó, digamos, en capacidad resolutiva respecto a su histórico. Y bueno, este es todo un tema, por supuesto, que tiene que ver con el aumento de la capacidad instalada, que estaba demorada por décadas, digamos, ¿no? Que sucedió más o menos en el último tiempo, expansión de camas, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque me parece que discutir planificación y discutir redes, digamos, hace 2 años es distinto que ahora. Digamos, o sea, hay algo que nosotros tenemos que transformarlo en una reflexión situada, digamos, o sea, situada en el aquí y en la ahora. Y por supuesto el rol de la región sanitaria 11 en la provincia, digamos, que me parece que de alguna forma tiene una acumulación de recursos en términos de camas, digamos, de infraestructura, que solo puede sostenerse en el tiempo si brinda servicios a toda la provincia. O sea, digamos, sería, si uno pasara una especie de medidor de equidad, no resiste ningún análisis, digamos. Ahora, si uno piensa que es un proveedor de servicios complejos, digamos, para toda la provincia, tiene otra justificación. Y eso se da sobre todo, digamos, para nosotros, que lo vemos desde la escuela, sería fundamentalmente el tema del volumen de residentes que tiene la Ciudad de La Plata. Digamos, digo la Ciudad de La Plata más que la 11, porque la verdad es que es la Ciudad de La Plata, al punto que tenemos prácticamente los 3 principales hospitales en número de residentes, digamos, lo tenemos en La Plata. Digamos. Después recién viene Cuarto, viene uno del conurbano y ahí sigue. Eso para nosotros es interesante porque nos va dando una idea, digamos, de cómo quizá el concepto de redes y el concepto de regionalización lo vamos a tener un poquito como en tensión, digamos. Y creo que esto, un poquito, de cierta manera, teóricamente, vamos un poco a plantearlo, digamos, porque también puede ser que, o sea, nos va a surgir la necesidad de lo interregional, digamos, ¿no? Que puede ser lo interregional incluso distinto del rol del ministerio, digamos, o el rol del ministerio articulando regiones entre sí, ¿no? O sea que, digamos, y en eso creo que ustedes plantearon algo así como autonomía relativa, digamos, creo que ese es un concepto preciso, digamos, para ver dónde estamos parados. En términos de presentación, y para los que conocen más o menos, digamos, la bibliografía, creo que combinamos un poco con Analía, hacer una suerte de mix. Y ¿qué voy a tratar de combinar? Voy a tratar de combinar algunos elementos de redes con el momento de construcción de viabilidad, digamos, porque me parece que dentro de la reflexión colectiva, ustedes están cerca de ese momento, entendiendo que tienen trabajado misión y visión, digamos, ¿no? Quiere decir que es como si de alguna manera regionalmente dijeran, ya sabemos para dónde vamos, ahora la pregunta es cómo hacemos, digamos, para ir para allá, digamos. Entonces, es un poco la interpretación que saqué un poco de la conversación que tuvimos con Analía para tratar de ubicar este momento. Así que van a ver cosas que vienen del momento de construcción de viabilidad de la planificación estratégica con otras que vienen un poco del campo de redes. Bueno, en principio, digamos, lo que nosotros podríamos decir es que, digamos, las formas organizativas clásicas traen una especie de referencia del mundo de los sistemas. Quiere decir que en la idea de territorio, que generalmente es una definición clásica del Estado, digamos, el aparato territorial es una característica del Estado, el Estado organiza de tal manera que, digamos, parcela, digamos, arma como, digamos, espacios espacio-población, unidades espacio-poblacionales que tienen límites digamos, definidos, ¿no? Podríamos decir, si uno mira, la provincia de Buenos Aires es una especie de damero, digamos, ¿no es cierto? Con una curiosidad, digamos, que es el sentido diagonal por el cual uno podría decir, digamos, alguien hizo mal, digamos, si querían hacer un cuadrado le salió medio oblicuo, digamos, porque curiosamente todas las líneas van, digamos, casualmente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos,
Y además, si uno dice, ¿y el punto de partida dónde está? Bueno, es una referencia histórica, digamos, que toda la lucha contra los pueblos originarios, digamos, se hizo porque había un botín, exactamente, digamos, ya hoy en el territorio de La Pampa, que era la sal, que era imprescindible para los saladeros, que era imprescindible para exportar carne, digamos. Entonces, digamos que los ganaderos necesitaban, digamos, ese recorrido que uno podría decir, digamos, sale de Cava o y se va, digamos, para el lado de Salliqueló, para el lado de Trenquelauquen, para el lado de Guaminí, digamos, ¿no? Y también, curiosamente, las encadenadas también están en ese sentido. Si ustedes la ven, digamos, hay como si la división política hubiera copiado el paralelo que construyó las encadenadas, digamos, de Pecuén para acá, digamos. Con una sorpresa que para mí, por lo menos yo no sabía, digamos, que el agua fluye al revés. O sea, en realidad, cuanto más cerca de la Pampa, más abajo están las lagunas encadenadas. Bueno, ese es el origen de la inundación de Pecuén, digamos. Bueno, en ese marco, esto que se llama, digamos, el aparato territorial, quienes venimos del campo de la salud pública sabemos que hay una tensión, digamos, que ya se daba en la organización hospitalaria cuando vos querías discutir área programática o área de influencia, ¿no? Ahí ya te ponías nervioso, digamos, porque decías, el área programática me sale fenómena, digamos, ¿no? Ya delimitado, digamos, de esta calle para acá, digamos, este hospital, de esta calle para acá, este otro hospital, todo bien. Ahora, vos decís área de influencia, la gente hace lo que quiere, digamos. Entonces, digamos, se mueve, sube, baja, define. Y además, digamos, para esta especialidad voy acá, pero para esta otra especialidad voy allá, digamos, e incluso distintos subsectores, digamos. O sea, tengo cobertura, pero, digamos, trabajo en el hospital, me atienden fenómenos, qué sé yo, pero odontología voy a... Digamos, bueno, todas las cosas que ustedes ya conocen, digamos, podríamos decir, el Estado tiende a ordenar, digamos, los comportamientos poblacionales, pero los comportamientos poblacionales son los que se le ocurre, digamos, a la gente, lo que necesita, digamos, cómo resuelve sus necesidades. Entonces, ya ahí tenemos una dificultad, digamos, para armar región, digamos, porque inmediatamente que vos le agregás 20 kilómetros de autopista a un territorio, digamos, redefinió la región. Entonces, podríamos decir, qué sé yo, si uno se acuerda, yo estudié, digamos, roté como estudiante por el Hospital Posadas, digamos, llegar al Hospital Posadas era una odisea, digamos, una cosa, digamos, había que tomar 3 colectivos, subir, bajar, qué sé yo. Ahora hay una autopista que pasa por la puerta y podría, digamos, y un helicóptero que te agarra digamos, en un accidente, te podría llevar al Posadas, aunque el accidente fuera en Capital, porque es el más cercano para evacuar, digamos. Entonces, eso nos va dando a nosotros la idea de lo plástico que es el comportamiento de las personas y cómo nosotros, digamos, no nos podemos tranquilizar demasiado en la delimitación geográfica, sino que esa delimitación tiende digamos, rápidamente a salirse de marco. Ahora, como venimos del campo de la salud, nosotros tenemos mucho apego por este esquema, digamos. Y este esquema, que ya nos habíamos olvidado del origen, es en principio, yo no les digo nada y ustedes ya están pensando que esto es un sistema, digamos, porque conjunto de elementos interrelacionados entre sí, digamos, que tienen una interfase con el afuera, digamos, quiere decir que ingresan cosas, salen cosas, y existe alguna forma de autorregulación, ¿no? Así que yo podría decir, el hospital es un sistema, digamos, ¿no? La región es un sistema. O sea, puedo aplicar el concepto de sistema prácticamente a lo que ustedes quieran, digamos, desde la célula hasta el sistema solar, digamos, todo más o menos puede ser analizado como un sistema. Y acá viene el primer golpe duro para, digamos, los sistemas no existen. Los sistemas no existen. El sistema es, literalmente hablando, una prótesis intelectual para entender al todo complejo funcionando. Pero los sistemas en sí no existen. Es una abstracción, ¿no? Entonces es como una prótesis que me permite, digamos, yo le atribuyo el carácter del sistema al sistema solar, que nunca se enteró de que era un sistema ni responde a ese nombre, digamos. Entonces, digamos, lo mismo podría decir de un hospital o podría decir de una región. En ese marco, el origen biológico es tan fuerte que la clave del sistema al final no está en la interrelación, sino que está acá, digamos, está en los límites del sistema. ¿Por qué? Digamos, porque en lo biológico
la magia de lo biológico, el secreto de lo biológico, es la membrana semipermeable. Para los que vienen del campo de la ciencia biológica saben que esto es clave, porque el medio interno no es igual que el medio externo, digamos, y entonces, digamos, los intercambios regulados pasan a ser la clave del juego, ¿no? Esto es lo que viene de la biología. Y ahí, digamos, todo funciona en tanto y en cuanto se produce este fenómeno de homeostasis, que hace que ahora que todos sabemos, digamos, la temperatura todos los días que tenemos, porque nos la miden cuando entramos, digamos, no deja de ser milagroso que vos siempre estés más o menos entre 35,4, cuando el aparato generalmente mide para abajo, o venías con aire acondicionado en el auto, digamos, o, digamos, máximo 36,8, digamos, si te pasaste de ahí estás preocupado. Ahora, afuera no hace esa temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que logra esto? Bueno, acá está. Todo el tiempo hay un sistema regulando. Ahora, imagínense que yo digo, bueno, ya que estamos en sistemas y el origen biológico, pongamos esto, por ejemplo, a una ciudad. No te digo, bueno, una ciudad es un sistema, ¿no? Inmediatamente me empiezan a brotar ideas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si es un organismo vivo la ciudad, entonces los camiones que llevan las cosas serían los glóbulos rojos, digamos, ¿no? Y la policía serían los glóbulos blancos, digamos. Empezaríamos rápidamente, digamos, a pensar, ¿no? Y cada vez que hay, digamos, se rompe un caño, hace falta que venga obra sanitaria, que serían como las plaquetas, digamos, ¿no? O sea, empezaríamos a biologizar, y el problema no es biologizar, sino que el problema está acá. Porque inmediatamente nos aparece un paradigma conservador que es todo desequilibrio es una amenaza. Está implícito en el modelo de sistema, ¿no? O sea, cuando vos tomás lo sistémico y lo trasladás de lo biológico a lo social, el problema es que se vuelve un paradigma conservador. O sea, no hagan ola, digamos, ¿no? O sea, no cambien nada, no modifiquen nada, digamos. Toda modificación es una amenaza. Y en términos, digamos, sociales, políticos, históricos, la amenaza es no cambiar, digamos. La amenaza es no generar transformaciones, digamos, quedarte congelado, digamos así, en términos de capacidad de respuesta, porque los problemas de la sociedad siguen su propia dinámica, digamos, y la institución o corre atrás de la dinámica de la sociedad, digamos, o entra en crisis. No tiene muchas otras alternativas. Así que vamos pasando un poquito para decir, para personas impresionables voy a hacer una especie de striptease de los sistemas, digamos. O sea, digamos, ¿qué sería de los sistemas sin membrana, digamos? Bueno, y si ustedes lo ven, digamos, en cierta manera, los sistemas sin membrana se vuelven redes, ¿no? Es decir, redes que a su vez es un dispositivo a lo que aplica lo mismo que antes decíamos respecto a sistemas, que las redes tampoco existen. O sea, las redes nuevamente es un dispositivo para pensar, ¿sí? Pero este dispositivo para pensar piensa desdelimitado, digamos, desterritorializado. Y van a ver ustedes que la palabra territorio, digamos, justamente hace referencia a una concepción geopolítica, ¿no? Geopolítica quiere decir, digamos, que alguien tiene la capacidad de disuadir, digamos, por la fuerza, por el convencimiento o por el terror. De ahí viene la palabra terri, digamos, de territus, territorio, ¿no? Es decir, que es el monopolio de la fuerza del Estado lo que permite que algo se vuelva territorio, ¿no? No es muy distinto de otros mamíferos, digamos, pero nosotros tenemos esa capacidad, digamos, de decir, digamos, el límite con la pampa es acá, digamos, de este lado es una cosa, de este lado es otra, ¿no? Ahora estamos en un problema con Chile, digamos, ya saben ustedes que se vuelve a complicar la cosa, digamos. Bueno, en este marco podríamos decir que los territorios son convenciones, digamos, pero convenciones fuertísimas. O sea, uno puede ir a la guerra solamente por cambiar una rayita de lugar. O sea, hay un autor que dice, digamos, que las fronteras son las cicatrices de la historia. O sea, es una buena definición para entender de qué estamos hablando con respecto al tema de territorio. Y las redes, como dispositivo, casi como operación central, invitan a desterritorializar. Invitan a desterritorializar, invitan a ensamblar, invitan a articular. Y una vez que uno adquiere, digamos, esa competencia, digamos, se le van ocurriendo nuevas cosas.
¿no? Porque hay muchas cosas que desterritorializar en el sector salud, ¿no? Hay que desterritorializar los territorios sanitarios, digamos. También hay que desterritorializar las profesiones, las especialidades, que también son territorios simbólicos, ¿no? Entonces, cada vez que uno dice alegremente interdisciplina, digamos, buenísimo, fácil decirlo, digamos, ahora después hacelo, ¿no? En concreto, digamos, empezar a construir. Y como no somos personas que nos convencemos rápidamente solamente por una especie de sentido racional, digamos, la verdad es que lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, digamos, es que toda esta operación tiene sentido si vos vas a poder hacer otras cosas que no podías hacer territorialmente. ¿Sí? O sea, digamos, tiene que haber algo, llamémoslo así, una tasa de ganancia de pensar en redes que tiene que ver generalmente con la resolución de problemas complejos. Y me parece que lo que ustedes plantearon en su visión, digamos, es un objetivo que supone, digamos, resolución de problemas complejos. Es decir, y sería un poco paradojal decir, digamos, regiones que no se vuelven, digamos así, obsesivas respecto a proteger el territorio, sino que ganan en la desterritorialización, donde, por ejemplo, supone, digamos, moverse de una manera distinta. Entre otras cosas, de casualidad, estamos en una universidad que es fuertemente desterritorializada, digamos, es la única universidad nacional que no se referencia, digamos, en ningún territorio, ¿no? Porque las otras todas tienen el nombre de algún territorio, ¿no? La que no es de La Plata, de Buenos Aires, la que no es de Buenos Aires es de La Matanza, la que no es de La Matanza, de Río Cuarto, digamos, esta es una universidad nacional, digamos, sede, pero la universidad es nacional. En ese marco, esto no quiere decir que no existe delimitación, podríamos llamar zonas de alta densidad. Así que yo podría decir que si miro en vista aérea, digamos, la urbanización de La Plata está, digamos, más allá digamos, del rombo, digamos, La Plata, el Gran La Plata, digamos, yo me doy cuenta que estoy arriba del Gran La Plata. Lo que no queda claro es dónde termina. Es decir, empieza a aparecer la teoría de los bordes difusos, ¿no? No quiere decir que no hay bordes, digamos que no hay límites, pero pasan a ser bordes difusos. Y eso, de vuelta, vuelve a aparecer en los territorios simbólicos, o sea, no solamente los. Bueno, voy a pasar un poquito más rápido, aunque me paro en el momento que a ustedes les parezca pertinente. Aquí lo que voy a tratar de plantear es que justamente porque hay bordes difusos, le damos un toquecito más, hay superposiciones, ¿no? O sea que imagínense ustedes que, bueno, hoy estamos en una superposición, ¿no? Estamos en un trabajo con la región sanitaria 11 en la UTN, digamos, ¿no? Entonces, ¿esta actividad de quién es? Digamos, ¿no? O sea, si viene alguien y dice, digamos, che, poné, digamos, que hubo una reunión de una región de la 11, digamos, como parte de lo que hizo la UTN este año, digamos, ¿es pertinente o no? ¿No? Y en último caso, no te interesa. ¿Por qué? Porque hay una franja de superposición, ¿no? Yo tengo un servicio de salud mental, digamos, que utiliza como estrategia para alcoholismo, digamos, Alcohólicos Anónimos, y Alcohólicos Anónimos se reúnen en la parroquia, digamos, entonces alguien te puede decir, bueno, si vos mandás a tus pacientes a Alcohólicos Anónimos, es un servicio del hospital, digamos. A su vez, la comunidad que lo organiza puede decir es nuestro, digamos, ¿no? Y la parroquia puede decir es parte de la pastoral de la iglesia, digamos. Y todas las anteriores son correctas, ¿no? Entonces empezás a perder esta necesidad de decir ¿esto de quién es? ¿No? Y empezás a poner sobre la mesa el tema, digamos, de ¿se resolvió el problema o no? Digamos, ¿no? Si se resolvió el problema, digamos, ¿cuáles fueron exactamente los mecanismos? Lo estudiás, pero no te obsesionás con delimitemos bien, ¿no? ¿Qué parte de Alcohólicos Anónimos es nuestra, digamos, ¿no? Inútil, digamos, ¿no? O sea que ayuda a decir, bueno, ¿resuelve o no resuelve? Ese es en tal caso el problema, o posterga, o qué sé yo, como lo que opere esa intervención. Sigamos adelante. Ahora, en cierta manera, la idea, digamos, de la articulación la ponemos muy precozmente en esta frase porque creemos que está todo lo que el sector salud hace, pero todo lo que el sector salud todavía debe hacer. ¿Y esto a qué se refiere, digamos?
se refiere a que tenemos una parte, podríamos decir así, estructurada, ¿no? Digamos, si yo te digo ahora, vamos a hacer la referencia y contrarreferencia de los pacientes COVID que necesitan ventilar, digamos, o necesitan, digamos, respiración asistida, o necesitan, todo se estructura, ¿no? Ahora, si yo digo, vamos a armar una red de derivaciones en salud mental, ¿no? A ver, esto ya no está tan estructurado, ¿no? Vamos a analizar el tema de digamos, las formas de atención de los hospitales vinculados a los derechos del grupo LGTB. ¿No? Es decir, cuando ustedes ven todo lo que podría ser la nueva agenda del sector salud, empieza a tratar de responder a esta frase que tiró Boaventura Santos, que se lo apropiaron sobre todo en Brasil, digamos, que lo que te está diciendo es, nosotros hicimos discursivamente un gran avance en el sentido del derecho a ser iguales, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, enternecer un auditorio diciendo, no debe haber ninguna diferencia en la atención de una persona en función de su estado de necesidad, digamos. Necesita tal cosa, tenga la cobertura que sea, hay que dárselo, ¿no? Prácticamente nos pondríamos más o menos de acuerdo. Después no ocurre, pero claramente, digamos, nos pondríamos de acuerdo. Ahora, el problema además es el tema del derecho a ser diferentes, ¿no? Y entonces cuando vos tenés una mujer trans y estás discutiendo a qué baño va, digamos, el hospital empieza de repente, ¿no? O sea, o que quiere o no quiere, digamos, llamarla por el nombre del documento que cambió, digamos, o que, digamos, todos esos fenómenos, o la ley de IBE, ¿no? O sea que, digamos, una cosa es la ley y otra cosa es el cumplimiento efectivo de la ley según el servicio y qué sé yo, digamos, la cantidad de objetores de conciencia que, digamos, por unos pesos en el sector privado levantan la objeción de conciencia, pero en el sector público son, digamos, principistas. Bueno, eso, el derecho a ser diferente es una meta del sector salud, digamos, que el sector salud recién se está empezando a plantear. Cuando la homogeneidad, ¿no?, ¿desnaturaliza o naturaliza? No, desnaturaliza, o sea que cuando vos decís, digamos, algo así como quiero ver una sola cabeza, digamos, ¿no? O sea, entonces, digamos, en vez de hacer emerger, también la traducción podría ser descaracteriza, ¿no? O sea que te afecta, ¿no? O sea que, digamos, en este caso, digamos, por ejemplo, es muy claro con el tema de las mujeres trans, digamos, porque efectivamente te aparece y vieron toda la violencia que aparece ahora interna de uno, digamos, donde tenés que encontrar la forma correcta de decir, todo el tiempo tenés que estar estudiando cuál es la forma simbólica, pero después las palabras producen cosas, ¿no? Entonces no es un juego, digamos, sino que tiene concretamente que vos sin querer dejaste a gente afuera, digamos, lo que creías que era un discurso abarcativo, digamos, después resulta que no lo era. Por eso está la pelea sobre si con agregar una X alcanza o no, digamos, ¿no? Bueno, ya saben eso. Ahora, la construcción de viabilidad, ¿se acuerdan que estamos mezclando, ¿no? O sea, construcción de viabilidad y redes. La construcción de viabilidad se refiere fundamentalmente o llama al concepto de estrategia, ¿no? Estrategia, digamos, estrategia sustantivo es sutilmente diferente de estratégico adjetivo, ¿no? O sea, estratégico adjetivo generalmente quiere decir, fíjense, digamos, que el análisis que ustedes hacen incluya, digamos, a los sujetos que producen la realidad que analizan, ¿no? Es decir, que generalmente nos está apareciendo, les pongo un ejemplo de ayer, digamos, que nos puso un poquito nerviosos, digamos, Nación analiza el problema de recursos humanos sin los recursos humanos, ¿no? O sea, digamos, los analiza como objetos, ¿no? Entonces dice, digamos, y habría que mejorar la formación social de los médicos, ¿no? Habría que, ¿no? Entonces vos decís, digamos, no sé, digamos, si usted es religioso, ruéguele a Dios que mejore la formación social de los médicos, digamos. Entonces, digamos, no se puede tirar una frase así sin decir concretamente, digamos, a ver, ¿quién le va a poner el cascabel al gato, digamos, de la formación de médicos de la UBA y de la UNLP? Digamos, ¿no? O sea, contame eso, digamos, no me cuentes que habría que mejorarla. O sea, contame estratégicamente, a eso le llamamos análisis estratégico, digamos, ¿no? Es un análisis con actores. Ustedes han venido analizando eso, digamos. Ahora, la estrategia, sustantivo,
no estratégico adjetivo. La estrategia supone básicamente movimientos tendientes a poner el objetivo al alcance, ¿no? Y hay una definición parecida, digamos, o complementaria, que dice aproximación indirecta, ¿no? ¿Qué hay atrás de esta palabra estrategia? Supone que el objetivo no está al alcance, si no, no necesitas estrategia, ¿no? Y que nada puede ser definido como estrategia si no lográs conectarlo con un objetivo. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir para poner una imagen más o menos simple de este? La estrategia, para quienes venimos del campo biológico, se parece un poco a las enzimas, ¿no? Imprescindible para que un proceso químico se desencadene, pero que no aparece en el producto final, ¿no? O sea, la enzima no está en el producto final. Eso, digamos, en bioquímica nos enseñaban eso. La estrategia tampoco. O sea, cuando vos lograste algo, suponete que vos lograste que se apruebe una ley, ¿no? En ningún lado dice, digamos, ¿cuáles fueron las maniobras que se hicieron para que se apruebe esta ley? ¿Se entiende? O sea, quienes en el futuro estudien la ley de IBE, digamos, no van a poder saber, digamos, no está en la ley de IBE, esto fue aprobado porque hubo una marea verde. ¿Se entiende? O sea, la estrategia desaparece. Y van a ver ustedes que usamos, la más fácil de todas, es la imagen de los andamios, digamos, ¿no? Porque cuando vos pintás una pared alta con andamios, digamos, después que la pintaste, los andamios se van, ¿no? Y alguien te podría decir, ¿fue con andamios o fue con silleta? ¿Qué sé yo? Yo lo que veo es que está pintada, ¿eh? ¿Sí? Entonces, acá va a pasar algo parecido. Ustedes tienen una visión, pero le tienen que construir viabilidad. Si tienen una visión, le tienen que construir viabilidad, van a necesitar estrategias. Las estrategias son los andamios, ¿no? Ahora, cuando terminen y logren lo que quieren, digamos, los andamios se fueron. Digamos, y a lo mejor para el próximo objetivo ya son otros andamios lo que necesitan. ¿Sí? Se va viendo cómo. Ahora, veamos la siguiente. La lógica de la estrategia entonces es construir viabilidad, dar soporte, correr los límites, ¿sí? O sea, algo que era inalcanzable, el objetivo no está al alcance, se hace alcanzable, digamos, porque vos de alguna manera expandís tu capacidad de intervención. La estrategia, y acá viene una cosa interesante, digamos, la estrategia en parte se descubre, ¿no? Porque uno puede pensar, digamos, estratega, digamos, casi como una especie de cerebro privilegiado, digamos, después voy a poner una foto de Bilardo para que quede claro, digamos, de qué hablamos. No sé si para todas las generaciones, pero para los jóvenes de mi edad, digamos, sí. Digamos, pero también la estrategia se descubre, ¿no? Y eso es lo que explica que generalmente los buenos directores técnicos fueron jugadores, ¿no? Quiere decir, digamos, que la estrategia también se descubre, digamos, como digamos, la gente que está en la operación tiene muchas ideas, digamos. Nadie le pregunta nada, pero bueno, tiene muchas ideas, ¿no? Y en una época, esto puede ayudar a que sea más gráfico, digamos, en la época que hemos vivido, digamos, donde el neoliberalismo desconfiaba del Estado y contrataba consultoras, digamos, ¿qué hacían las consultoras? Iban y le preguntaban a los trabajadores, digamos. Después lo ponían en el informe, digamos, y era brillante, digamos, porque documentaban lo que los trabajadores ya sabían que había que hacer, digamos. Pero parece que los trabajadores tenían más chance de que ser escuchados vía el informe de una consultora, digamos, que vía de su propia supervisión. Y en ese sentido, veamos la siguiente, ahí se explica, digamos, incluso que el proceso que se llama, Mintzberg lo llama de formación de estrategias, digamos, es que las estrategias se descubren desde la línea de operación, digamos, o se diseñan desde algún panóptico, digamos, y coincidamos en que las estructuras, digamos, o sea, las estructuras son panópticos, o sea, son lugares de observación, ¿no? Podríamos decir, literalmente hablando, voy a aprovechar que no está en La Plata, digamos, pero, digamos, podríamos decir, el viceministro ahora ve otras cosas porque es ministro. ¿Se entiende? Digamos, porque el lugar de observación es otro. Entre otras cosas, digamos, hoy está en San Luis, está en el COFESA, digamos, a donde habitualmente iba el ministro, ¿no? Ahora, digamos, para bien o para mal, digamos, le llega un montón de información país, digamos, que generalmente el ministro contaba, pero no es lo mismo que te lo cuenten que estar ahí, digamos, ¿no?
pelearte, enojarte, qué sé yo. Ayer tuvimos la posibilidad de espiar por ahí un poco el tema de Cofesa y encontrar, bueno, es un chisme, pero a ustedes les gusta los chismes también. Para nada. El ministro de Salud de Jujuy, digamos, diciendo que estaba pidiéndole algunas vacunas porque había jujeños que querían ir a España, digamos, y no les recibían la vacuna Sputnik, digamos. Entonces le estaba pidiendo a la nación autorización para revacunar tercera o cuarta dosis, cuyo único objetivo era que pudieran entrar a España. Es una cosa bien interesante, digamos. Interesante también ver a la ministra de Salud, que en general uno dice, bueno, qué sé yo, será una ministra débil, qué sé yo, lo revolvió por el aire, digamos. Una cosa impresionante, pero realmente, digamos, con elegancia y al mismo tiempo medio... Tiene un tonito así medio, la nueva estrategia de conducción viene tipo Bernassi, digamos, ¿no? Como diciendo, digamos, pero ¿qué carajo te crees? Digamos, fue más o menos por ahí, digamos. No fue como Tolosa Paz, pero digamos por ahí va más o menos. Bueno, que tenemos claro. Ahora, ven ustedes, se intenta ver cómo se combinaron las estrategias exitosas, ¿no? O sea, de qué manera, pues es natural, digamos, vos querés mejorar el lavadero de un hospital, digamos, lavandería, digamos. Bueno, ¿a quién le vas a preguntar? Hay gente que está hace 20 años ahí. Entonces, tienen muchas ideas, digamos, pero nadie le pregunta nada. Entonces, de repente, tenés un contrato con una consultora que te va a renovar la lavandería, digamos, y le va a consultar a la misma gente qué se puede hacer o cómo. Entonces, pero también los observatorios son claves, ¿no? Como para poder entender panorama, porque de repente vos decís, bueno, me están observando algo, a nadie, los estudios comparativos no le gusta a nadie, digamos, ¿no es cierto? Pero de repente te agarran y te dicen, bueno, en esta región pasa tal cosa, digamos, estás en el ranking, estás tercero, 2, 8, qué sé yo, ¿no? Digamos, a veces te enojas, a veces te pones orgulloso, digamos, pero eso se ve desde otro lugar, no se ve desde tu lugar, digamos, porque hay otro observatorio que está viendo otras cosas. De hecho, Nación en ese momento señala cosas a la provincia, ¿no? Podría decir, nos gusta, no nos gusta, qué sé yo, pero lo puede hacer porque desde ese lugar tiene tablas que indican comparación de indicadores, digamos, ¿no? Entonces, digamos, segunda dosis, primera dosis, o qué sé yo, qué le pasa a cada provincia. El de Jujuy decía, me sobra vacuna porque la gente no se quiere vacunar. ¿No? Es una cosa media curiosa, en un país que no tiene movimiento antivacuna, digamos, parece que él dice que los jujeños no se quieren vacunar. Ahora, veamos la siguiente. Nos interesa a nosotros, en términos de estrategia, ubicar como si fuera, primero, digamos, voy a hablar de la palabra juego. En pensamiento estratégico aparece siempre dos metáforas, el del teatro y el del deporte, ¿no? Es como si nosotros simbolizáramos la vida a través del arte y a través del deporte, ¿no? De alguna manera, digamos, y estas dos metáforas, por eso se habla, por ejemplo, del juego social, ¿no? O se habla de la técnica de escenario, ¿no? O sea, son todas metáforas que provienen de estos dos campos. Pensado así, ahora como juego, digamos, vamos a hablar como de niveles de juego. Ahora, un nivel de juego no significa que el que sigue es superior, sino que lo va absorbiendo, ¿no? Así que cuando nosotros hablamos de estrategia, la primera consideración, ahí le damos un toquecito, la primera consideración va a ser, digamos, uno más. ¿Cómo aumentamos las opciones? Esta casi se nos ocurre automáticamente, ¿no? Vos podés decir, digamos, qué sé yo, en la región hace falta un vehículo más. Digamos, en toda la región hace falta un vehículo más. Así que no le erro mucho, digamos. Digamos, en una época la fotocopiadora, digamos, fundamental, la fotocopiadora, sí, fotocopiadora. La alquilás o la comprás. Bueno, toda esa historia de ahora. ¿Por qué? Porque vos estás metido en un mundo de fortalezas y debilidades. Ahora, tengan presente que, digamos, yo estoy hablando hoy, vuelvo al tema, estoy hablando situado porque ustedes ya definieron la visión. Y acá hay algo que es del mundo también de la relación estrategia y ética, que son dos cosas que la gente tiende a no ver juntas, digamos, ¿no? Que es, una cosa es definir la estrategia, después que ya tenés los objetivos, buscás estrategias para objetivos definidos, y otra cosa es buscar estrategias para ver después a qué objetivo querías alcanzar, ¿no? Donde generalmente ahí resbala más la ética, digamos, o sea,
Acá hay un objetivo ético y ahora también las estrategias tienen que ser adecuadas, proporcionales y éticas también, ¿no? O sea, rompemos la idea de que el fin justifica los medios, digamos, ¿no? O sea, ningún medio antiético está justificado, digamos, por atrás de la palabra estrategia. Así que tenemos aumentar las opciones, las fortalezas y debilidades, y yo ya coloqué la analogía, así que, digamos, la analogía es un poco la de los andamios, ¿no? O sea, te permite cosas que no podrías hacer sin eso. Veamos la siguiente. En la segunda, o sea, en la primera estamos usando una categoría que se llama opciones, ¿no? Quiere decir, vos querés aumentar tus opciones. Opciones son variables que el actor que planifica controla, ¿no? Variables que el actor que planifica controla. Al aumentar tus opciones, a través, digamos, de andamios, vos agrandás el espacio de lo posible, ¿no? Son tus opciones. Entonces, todos queremos, digamos, quiero que la escuela tenga más opciones. Por ejemplo, que pueda titular a los residentes y no depender de otras instituciones para titularlos, digamos. Entonces, quiero aumentar mis opciones. O sea, en este caso con recursos legales. Piensen que los recursos no son solo materiales, ¿no? No solo es dinero, digamos, o lo que siempre nos dijeron, digamos, recursos humanos, físicos y materiales. Hay fortísima peso en el sector salud de recursos simbólicos. El conocimiento es un recurso simbólico. La capacidad organizacional es un recurso simbólico. La legislación es un recurso simbólico, ¿sí? Que define qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, digamos, en ese marco, yo digo, quiero aumentar mis opciones. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, no todas las variables se pueden transformar en opciones. O sea, por más omnipotente que yo piense, siempre van a haber variables que el actor que planifica no controla ni va a poder controlar, ¿sí? Porque están fuera de su espacio de dominio, ¿no? En general, la forma más fácil de pensar esto son las variables de la naturaleza. O sea, vos no podés controlar, ¿no? No puede comprar el viento, decía eso es calle 13, digamos, no puede comprar el sol, no puede comprar el viento, digamos, o sea, son variables que el actor que planifica no controla. Pero lo que estamos analizando es variables que el actor que planifica no controla en el juego. Vamos a suponer que vos te tenés, digamos, un hospital de la ONCE tiene que comprar un fierro importante, digamos, que se cotiza en dólares, digamos, ¿no? Y que haya súbitamente una devaluación, ¿no? Esa devaluación no fue hecha a favor o en contra tuya, digamos. Es una variable que no controlás, ¿no? Es una variante. Nadie la usó en el juego contra vos o a favor tuyo, a pesar de que a vos te perjudique. ¿Se entiende? Eso es un poquito, digamos, a veces el pensamiento animista dice, hay gente que puso los semáforos para que yo los agarre todo, digamos. Pero, digamos, normalmente no, es universal, digamos, como están de mal regulados. Entonces, para enfrentar variantes neutrales, yo sé que en esas variantes neutrales, variables que no controlo ni voy a controlar, ahí yo sé que también puede haber facilidades, ¿no? Es decir, que de repente surgen cosas que canalizan situaciones, por ejemplo, las crisis legitiman altas concentraciones de poder, ¿no? Entonces, digamos, cuando Cristina dice, digamos, que vamos hacia un sistema nacional integrado de salud, hace 2 años hubieran dicho, ¿no? ¿Cómo se le ocurre, digamos? Y algo nos dice que ahora es más pertinente que hace 2 años, ¿no? Es decir, está aprovechando una variante neutral. Nadie puso el coronavirus ni a favor ni en contra de un sistema integrado de salud, pero ahora hay mejores condiciones que antes porque hay visibilidad en la población sobre la dimensión salud. Es decir, hace 1 año y medio que la gente escucha salud igual que el parte meteorológico, digamos, más o menos, ¿no? O sea, cuántos muertos, cuántos. Ahora, para aprovechar las facilidades y obstáculos, las estrategias parecen, digamos, muy parecidas a la navegación, ¿no? La navegación a vela, porque, digamos, la navegación a vela, si el dispositivo es adecuado, vos podés navegar incluso contra el viento, ¿no? Ahora, interesante, lo que no podés es navegar sin viento. O sea que en ese sentido, digamos, podríamos decir, uno de los grandes problemas que tenemos ahora con el SNIS, que por lo menos en las PASO, nadie quiere discutir eso, ¿no? O sea, que hemos generado un efecto paradojal, digamos. Tenemos, digamos, vamos a decir así, sacrificamos un ministro para instalar un debate, digamos, sobre salud y nadie quiere debatir.
¿Perciben eso? Entonces, digamos, podría decir, es un factor favorable porque, digamos, nadie te puede atacar porque si no se discute. Pero al mismo tiempo, podríamos decir, no podemos avanzar si no hay viento, digamos. Y por ahora el tema no produce viento. Entonces, esa lógica de navegación a vela es, bueno, en términos estratégicos, ¿aprendiste a navegar? Digamos, vamos a decir así. O sea, ¿aprendiste a leer la coyuntura para saber en qué sentido te moves? Digamos, de qué manera. Y esto, quiero decir que muchos de ustedes por ahí ya están escuchando esto como en el sentido de que esto es un problema de la alta dirección, ¿no? Quiero decir, esto se repite, los autores dicen, digamos, planifica quien gobierna, pero hay gobierno con mayúscula y gobierno con minúscula, digamos. O sea, asumo que no hay nadie aquí que no tenga dominio de alguna cuota de realidad, que la puede jugar en un sentido o en otro y que puede necesitar pensamiento estratégico en tanto y en cuanto quiera lograr un objetivo que afecta a otros, digamos. Incluso que afecte positivamente a otros, pero que esos otros quizá no leen que es positivamente, ¿no? O sea, podríamos decir, digamos, que en salud mental es muy claro eso, digamos, ¿no? O sea, voy a hacer esta intervención en beneficio tuyo, sí, pero yo no quiero, digamos. Entonces, digamos, inmediatamente se produce este efecto de, digamos, ¿y qué estrategia te das? Digamos, si necesita y no quiere. ¿Se entiende? Digamos? Ahora, acá las variantes neutrales, insisto, nadie las mueve a favor o en contra. Pero veamos qué pasa con el tercer nivel de juego. Que hay variantes discrecionales, que quiere decir que son variantes para vos, pero para otros son opciones, ¿no? Entonces, podríamos decir, para poner algunos juegos que ustedes ya vivieron, digamos, ¿no? O sea, oxígeno, ¿no? O sea, en principio no había opciones. O sea, tenés proveedores, el proveedor, digamos, te puede subir el precio hasta donde se le da la gana, ¿no? Vacuna, anestesistas. O sea, digamos, en tanto ellos tienen las variantes, ellos tienen las opciones y vos tenés las variantes. Entonces, digamos, si no haces algo para romper ese juego, para equilibrarlo, para tener cierta balanza, no podés avanzar mucho. Entonces, la idea de variantes discrecionales es la que abre, en realidad, específicamente la necesidad de analizar, digamos, oponentes y aliados, ¿no? Que a su vez van a jugar con o sin reglas, ¿no? Si juegan con reglas se va a parecer mucho a un deporte, digamos. Si juegan sin reglas se va a parecer mucho a una guerra, ¿no? Ustedes vieron que a veces incluso las elecciones terminan pareciendo una guerra, digamos. O sea que, no, así que, bueno, hablando de estrategas, hay dos estrategias, digamos. Una es señalar el juego y la otra es tocarse una parte de la anatomía. Ustedes ven claramente, digamos, no sabemos cuál es la que le dio más resultado, digamos, pero lo real es que se trajo una Copa del Mundo. Exacto. Bien. Vamos a ver ahora integrado, porque si no parece que esto fuera, digamos, 3 niveles autónomos, pero ahora vamos a ver cómo los integramos. Entonces, hay un par de toques, uno más. Primero, digamos, ni empezamos a hablar de esto en nuestra perspectiva, sin hablar de visión definida, ¿no? De ahí nos va a parecer que la primera, una más, digamos, es que acá, supongamos que esto fuera un vehículo, porque con cierta frecuencia en planificación se usa la metáfora del viaje, ¿no? Así que podríamos decir, como la visión está diferida en el tiempo, aunque al verla no me quedó claro si tiene un momento donde la visión se concreta, pero debería tenerlo. Podríamos decir, no sé, en 3 años, digamos, en 2 años, en 4 años, digamos, queremos lograr esto, es como un puerto de llegada, ¿no? Siempre dentro de la misión institucional, que es mucho más amplia, podríamos decir, digamos, las regiones, la misión en cierta manera se la da la orgánica del ministerio, ¿no? En cambio la visión, digamos, vos la podés usar para un periodo, para una gestión. Entonces, esa visión tiene un punto de llegada, digamos, que remeda un viaje. Si este viaje no es en el espacio, por lo menos es en el tiempo, ¿no? O sea, vamos a viajar, ¿no? En este viaje, cuando vos hablas de fortalezas y debilidades, para este viaje lo que está diciendo es revise el vehículo, digamos. O sea, antes de salir, den una miradita, digamos, cómo están los neumáticos, cómo están ¿no? Y vea si necesita algo más. A lo mejor cadena para la nieve, digamos, otro auxilio, digamos, un
tráiler para llevar más cosas, qué sé yo, digamos. Amplía el espacio de lo posible, ¿no? Por supuesto que esto es una fortaleza, depende para dónde vayas, ¿no? Si le pones cadena para la nieve, pero no ibas a la nieve, entonces digamos, es un peso extra que no te servía para nada. En el camino, sabemos que va a haber, digamos así, dos dimensiones. Facilidades y obstáculos. Y acá hay digamos, yo no dejo de ponerlo porque esto habitualmente, cuando todo el mundo había tirado por la borda la planificación, quedó un ejercicio que se llama FODA, digamos, ¿no? Que es una FODA, digamos. O sea, es digamos, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El problema de los FODA, digamos, es que hay un error clave, que es que digamos, el FODA no es una herramienta de diagnóstico, no es una herramienta analítica, sino que es una herramienta de cálculo estratégico. O sea que hay que hacer un FODA recién después de definir la visión. Porque si vos cambiás la visión, lo que era una fortaleza puede pasar a ser una debilidad y lo que era una debilidad pasar a ser una fortaleza. ¿Se entiende? O sea que ese juego, digamos, de FODA no es objetivo y neutral, digamos, sino que en función de a dónde vas. Así que, ahora, la diferencia entre facilidades y obstáculos es que estos tienden a ser permanentes y estos tienden a ser situacionales, ¿no? Por eso, ustedes saben que los chinos juntan oportunidad y amenaza como, digamos, para hablar de crisis. ¿Escucharon alguna vez que, digamos, a las oportunidades, a la oportunidad la pintan calva? Digamos, no quiero hacer referencia a nadie, no miro a nadie. Claro, nadie entiende esa frase, es una frase media loca. Pero es una frase de los chinos, digamos, porque los chinos tienen coleta, ¿no? Usan coleta, los varones usan coleta. Entonces, cuando pasó, digamos, vos te diste cuenta tarde, te das vuelta y lo podés agarrar de la coleta, digamos, ¿no? Pero si es calvo, no. Entonces quiere decir, a la oportunidad la agarrás cuando viene o la perdiste. Es más o menos la... ¿Qué podríamos decir, digamos? Algo de vuelta. Qué barbaridad, digamos. ¿Cómo se le ocurre a la vicepresidenta hablar del SNI si todavía no salimos de la pandemia? Porque la oportunidad la pintan calva. O sea, cuando salgamos de la pandemia, nadie se va a querer ni querer acordar de esta pandemia. Bien. Traten ustedes de buscar bibliografía sobre la gripe española, que mató 20 veces más que el coronavirus, digamos. Increíble, está borrada de la historia. Y además es de Kansas, ni siquiera es español. Es de Kansas, exactamente, del regimiento de Kansas que se mudó a Europa. Esta gripe, digamos, desapareció de la historia. Que nos hubiera servido mucho para enfrentar esta, digamos. Sin embargo, casi no hay registro. Dice que hubo entre 20 y 50 millones de fallecidos. Entre 20 y 50, digamos, ¿cómo es eso, no? Algo medio extraño eso. Bueno, yo diría, y a todos los compañeros con lo que está, documenten, digamos. Documenten lo que está pasando, porque, digamos, ni ustedes se van a acordar cuando le quieran contar a sus nietos, digamos, qué pasó en 2020, 2021. Digamos. Documenten, digamos, antes decíamos recorte de diario, ahora, digamos, guardando en una carpeta, digamos, ¿no? Pero, digamos, nos va a servir después para reconstruir esta etapa. Oportunidades y amenazas, luego, siempre es situacional, digamos, siempre tiene que ver con los cambios de ritmo, digamos. No hay todo el tiempo oportunidades y amenazas, digamos, ¿no? Pero en tu gestión aparecen momentos críticos. En esos momentos críticos, si aprendes a surfearlos, digamos, las crisis incluso te hacen crecer en términos institucionales, ¿no? En cambio, digamos, si no tenés los dispositivos para darte cuenta de ese contexto, digamos, la crisis te puede llevar puesto. Ahora, además de eso, en el camino, también va a haber oponentes y aliados. O sea, de hecho, vas a poder encontrar, digamos, vos salís a la ruta, digamos, y bueno, qué sé yo. En principio, asumís que va a haber estaciones de servicio. Si estás por la Patagonia, por la duda no lo asumas, sacate bien el cálculo, digamos. Entonces, puede ser que no tengas aliados, digamos, como para llegar a donde querés llegar, ¿cierto? Pero también puede haber oponentes, o sea, gente que podría decir, fui por acá y un piquete, digamos. Bueno, esta idea supone entonces, digamos, qué estrategia te das. ¿Sí? ¿Te queda más o menos claro? Bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero he aquí
la visión de la región sanitaria 11. ¿Qué tema? Nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo. O sea que aspira a ser una estructura sanitaria que, como construcción colectiva permanente de sus integrantes, facilite el acceso equitativo a los planes, programas y políticas de salud a la población de los 18 municipios que comprende, constituyéndose como el ministerio en el territorio, operando con una mirada integradora y relativa y con relativa autonomía funcional, regional y estratégica, posibilitando un nexo diálogo integrado entre ejecutores y decisores a partir de lineamientos políticos de cuidados centrales y gestiones municipales, respetando y considerando las identidades locales propias y específicas. Todo mucho. Muy bien, para nosotros es bárbaro. Te digo lo mismo, Mario, que esto está ordenado. Fue como una lluvia de idea entre todos, se llenó un pizarrón. Hay una famosa anécdota que nadie sabe si es totalmente cierta, ¿no? Pero yo parece que es una anécdota de Picasso, digamos, que parece que un comerciante que se hizo rico rápidamente quería un retrato, digamos, y dijo, bueno, ¿cuál es el mejor pintor que hay? Digamos, y dijeron, es Picasso, digamos. Entonces el tipo va y dice, yo quiero que me haga un retrato, digamos. Y claro, Picasso dijo, ¿será que tiene un retrato mío? Digamos, pero el tipo tenía buena plata, digamos, entonces le hizo un contrato. El contrato es, usted no va a poder ver lo que pinto, digamos, hasta que no esté terminada la obra, ¿no? Entonces el tipo iba diariamente a que Picasso por supuesto, cuando termina la obra, había hecho un Picasso. Entonces lo pone al señor sentado ahí con la tela cubierta, digamos, y finalmente la descubre, digamos, y ve la cara de la persona, digamos, que quedó paralizada, digamos, cuando vio lo que él creía que era su retrato, digamos. Entonces parece que Picasso se pone del lado del costado del tipo, le toca el hombro y le dice, bueno, mi amigo, y ahora aparecerse. Entonces, digamos, se me ocurrió esto cuando veo esta visión, digamos, porque podrían decir, amigos, ahora aparecerse. O sea, digamos, este Picasso le salió a ustedes solitos, digamos. Ahora, fíjense ustedes qué sentido tiene, digamos, y cuáles son las fortalezas y debilidades de la región para alcanzar esta visión, ¿no? Y cuáles son las facilidades y obstáculos que hay para alcanzar esa visión, ¿no? De qué manera se va a solucionar las crisis, qué oportunidades y amenazas hay para alcanzar esta visión, ¿no? O lo último que siempre hablamos en política, digamos, como el otro también juega, ¿no? Cuando te ibas a pelear en la primaria te decían vos y quién más, ¿no? Entonces, digamos, uno podría decir, digamos, la región y quién más, ¿no? O la región sola. De repente hay, digamos, aliados dentro del campo, digamos. Podríamos decir, esta visión cambiando los números, claro, digamos, la sostendría la región 2, digamos, o la región 7, digamos, o la región, ¿no? La región 8, por ejemplo. Probablemente la 1, la 8 y la 11 tienen algunos paralelos. Lo acompaña a nivel central. Lo acompaña a nivel, digamos, de qué manera se va armando el mapa estratégico de oponentes y aliados para... Y también uno podría decir, esta visión ¿contra quién es? Individualistas. Contra la fragmentación, pues lo que queremos es integrar. Claro. Cambia otra, es romper un paradigma también, Claro, de algo que veníamos viviendo. Pero para seguir con la pregunta yo diría, ¿hay alguien que se beneficia de la fragmentación? Sí, obvio. Entonces, digamos, quienes se beneficien de la fragmentación no van a querer, no van a ser aliados de esta visión. ¿Se entiende cómo va jugando? Sí, sí. Ahora, a partir de ahí es que en el cómo aparece un poco la circulación o las relaciones de poder. Veamos la que sigue. En principio, nosotros hacemos una visión que tiene un cierto tono idealista, digamos así, pero, digamos, lo hacemos desde un lugar de poder, digamos, porque en definitiva nunca es el poder que quisiéramos tener, digamos, pero esto está claro, digamos, pero tampoco es un lugar de no poder, ¿no? Entonces, desde ese lugar de poder, podríamos decir, vos podés ejercer
el poder en sentido vertical, digamos, ¿no? Pongámosle un toquecito más. Digamos, vos ejercés cierta coacción, asumamos que tenés legitimidad para coactar, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene un área de regulación, ¿no? El área de regulación no es para ser amigos, ¿no? Es decir, digamos, es un área donde vos lo que decís es, digamos, y podríamos decir, porque lo hablamos muy recientemente, la Dirección de Regulación, digamos, el sector privado bien regulado puede cumplir una función pública. Ahora, bien regulado no es como al sector privado le gustaría ser regulado. Entonces, digamos, esa lógica, digamos, quiere decir que vos, si aplicás herramientas de coacción en contexto de legitimidad, bueno, esto puede resolver. Y ojo, porque a veces no usar la coacción te desestabiliza también. No voy a hablar de Vicentín ahora, pero podemos decir, digamos, ¿no? O sea que, digamos, uno podría decir, es odioso el tema del ejercicio del poder, pero en algunos casos, el no ejercicio también te deslegitima, ¿no? Ahora, sí es cierto, esta es una frase Foucaultiana, digamos, ¿no?, que todo poder genera resistencia, ¿no? Entonces tenés que estar muy seguro de la tasa de legitimidad del ejercicio del poder, ¿no? Cuando, digamos, tenés una herramienta que es capacidad de coacción, ¿no? De repente, digamos, en región hay que resolver ciertas cosas, digamos, bueno, si prudentemente usás esta herramienta, digamos, tiene ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no? Ahora, veamos qué pasa cuando tenemos herramientas como de confrontación. Ven ustedes que en el uso del poder no son dinámicas, llamémoslo así, simpáticas, ¿no? Estoy hablando de coacción, digamos, pero claro, es, digamos, el ejercicio del Estado, el ejercicio del poder del Estado, digamos, tiene el monopolio de la fuerza. O sea, podríamos decir, para contradecir a Bolsonaro, digamos, ¿alguno de ustedes tiene armas? Ahora acá no, pero está bien. Bien. Entonces, digamos, si no tenemos armas es porque el Estado tiene el monopolio de las armas, de la fuerza, y se supone que nos protege. ¿Se entiende? O sea, la Constitución norteamericana no es así y Bolsonaro quiere llevar a Brasil a que todos los ciudadanos se armen, digamos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera se resuelve de esta forma, digamos. Ahora, en la confrontación, de vuelta, la confrontación aparece clásicamente en el caso del mercado, ¿no? Cuando dice la competencia, digamos. Pero hay un montón de juegos de confrontación que en cambio para nosotros tienen otra validación, digamos. Por ejemplo, digamos, ¿debe haber concursos o no? Sí. Bueno, se dice, digamos, concurso de antecedentes y oposición. Luego es un juego de confrontación. Digamos, la justicia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tiene, digamos, defensor y fiscal? Porque organiza un juego de confrontación. La ventaja es que estimula, digamos, la confrontación produce un estímulo, digamos, ¿no? Podríamos, a veces dice, sana competencia, igual sabe cuál es la sana, pero digamos, sana competencia, digamos, o sea, estimula. Ahora, estimula generalmente cuando hay reglas claras, ¿no? Porque yo diría, concurso arreglado, mejor no concurso, para decirlo gráficamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no hay reglas claras, más que beneficiar, destruye. Y la legitimidad, que era terceros beneficiados, por ejemplo, hay mucha concurrencia, hay muchos proveedores, baja el precio, se beneficia el Estado, se beneficia la población, ¿no? Ahora, digamos, si está arreglado entre ellos, aunque haya muchos, digamos, destruye, porque se arreglan los precios entre ellos, digamos, y hay terceros perjudicados. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver qué pasa con la colaboración, o sea que la cooperación, en principio, nos encantaría decir que acá no hay nada. Son todas ventajas. Sin embargo, efectivamente, hay ventajas porque suma, aumenta el espacio de lo posible, ¿no? Pero también reduce autonomía. Porque, digamos, si vos armás una coalición, una alianza, un consorcio, digamos, cualquier instancia, vos tenés que también, digamos, discutir con los socios que te hiciste, digamos, ¿no? Y esto para mí es el anclaje con respecto al tema de redes.
porque si no parece, digamos, que trabajar en redes fue una especie de receta universal que no tiene desventajas, todas son ventajas, ¿no? Y además las redes, al ser estructuras vinculares, por las redes pasa todo, digamos, toda la paleta de los sentimientos humanos, o sea, hay afecto, hay cooperación, también hay envidia, también hay competencia, también hay, digamos, ¿no? Podríamos decir, digamos, hasta podríamos decir que hoy se habla de un juego que se llama de competencia, digamos, que se llama de coopera mientras compite, ¿no? O sea, podríamos decir, Uruguay no se va del todo del Mercosur, digamos, pero al mismo tiempo están avisando que se quiere ir, con lo cual está jugando más duro. Por ahora sigue cooperando, digamos, pero al mismo tiempo compite. ¿Se entiende? Digamos, son esos juegos, ¿no? Bueno, veamos qué pasa básicamente esto traducido a la lógica de redes, ¿no? Creo que acá viene otro link entre... Bueno, básicamente me interesa mostrar la estructura, una estructura de densidad vincular. ¿Para qué lo usamos? Generalmente para decir, uno comienza a trabajar en redes, pero el crecimiento de la red no siempre es en superficie, no siempre es en cantidad de asociados, no siempre es en cantidad de instituciones vinculadas, sino que también puede haber un crecimiento en espesor. Y el espesor son la calidad de los vínculos. Y acá, son como unos 4 o 5, ¿no? Para no usar mucho tiempo, digamos, creo que me queda uno más. Digamos, acá lo que están viendo ustedes es una columna vincular, digamos, que significa, la columna vincular se está dando acá, digamos, reconocer, conocer, colaborar, cooperar, asociarse, ¿no? Como de ciertos escalones, pero acá hay un juego de valores que se pone en juego y al mismo tiempo se alimenta en términos, digamos, de la construcción que termina en la confianza, no empieza en la confianza, ¿no? Es decir, que hay todo un trabajo, digamos, de aceptación, de interés, de reciprocidad, de solidaridad, hasta llegar a la dimensión de confianza. Y esto no tiene tiempos, o sea, nadie hizo un análisis para decir, digamos, se tarda 2 meses en, ¿no? Puede haber amor a primera vista, digamos, hay quien no cree, hay quien cree en eso, pero, digamos, puede ser, digamos, puede tardar distintos tiempos y generalmente queda muy vinculado a la idea de aprendizajes significativos, que pueden producir maduraciones, ¿no? Por ejemplo, las crisis pueden madurar etapas. Siempre un poco en broma decíamos, bueno, el transporte público, digamos, ¿no? O sea, normalmente vos vas en transporte público, con esto ahora peor, digamos, no hablas con nadie, no, digamos, encima te peleás porque no abre la ventanilla, bueno, todo eso. Ahora, si el transporte tarda y no viene, vas a terminar hablando con el otro tipo que está en la fila, digamos. ¿Se entiende? O sea, te produce una cierta maduración, digamos. Pasaste una situación crítica en un transporte, digamos, te terminás haciendo amigos, te terminás intercambiando el teléfono, digamos, ¿no? Con personas que nos quedamos juntos del mismo ómnibus en el medio de la ruta, ¿no? ¿Se entiende? O sea, hay algo situacional en la maduración del pasaje por estas etapas. Y también, digamos, hay conflicto, ¿no? Y el conflicto, que alguno dice, bueno, el conflicto es como un infarto de red, digamos, porque interrumpe la circulación y además duele. Podríamos decir, duele más cuanto más profundo es el nivel, ¿no? O sea, digamos, lo más complicado es que rompa a nivel de confianza, ¿no? Si vos estabas en una situación donde estabas discutiendo si aceptar o no aceptar, que me parece, digamos, ahí duele poco, digamos, se rompió, ¿no? Ahora, el problema es que a veces ni siquiera pasamos el primer nivel en relación al tema de, podríamos decir, y vean ustedes después, en la discusión de la visión, digamos, ¿con quién más lo van a hablar? ¿No? Y ahí tal vez haya un desacuerdo, digamos, en el sentido de decir, bueno, esto se habla dónde, digamos, ¿con quién más? ¿No? Con todos los directores de hospital de la ONCE, digamos, se habla de esto, digamos, se habla, digamos, a nivel de redes de hospitales o redes de servicios, ¿no? Porque ahí ya cambia, digamos, ¿no? De repente las redes de emergencia tienen más afinidad porque tienen más historia, ¿no? Hay redes de salud mental en la ONCE, digamos, empezar a ver quiénes son las redes aliadas para poner en red la región.
Pasemos a la siguiente. Ahora, nosotros acá tenemos cierta historia de fragmentación. Esto es, podría decir, digamos, si vos no tenés nada que decir y te preguntan, sí, el sistema de salud argentino, fragmentado. O sea, aunque no sepas nada, lo primero que sacás de la tarjeta es fragmentado. Ahora, esta fragmentación, con estos vectores, lo que indica es fragmentación con pronóstico de mayor fragmentación. ¿No? O sea, no es sola la fragmentación, sino que tiende a fragmentarse. ¿No? Y piensen ustedes, digamos, se tiende a fragmentar hasta el interior de las prepagas. ¿No? O sea, ¿de qué plan sos? Digamos, no me digas de qué prepaga sos. ¿Qué plan tenés? Digamos, la rama de actividad, digamos, los servicios municipales, bueno, etc. ¿no? Decir que tenemos 3 subsectores es casi una ingenuidad hoy, digamos, ¿no? O sea, tanta fragmentación adentro de los subsectores. Ahora, si yo en este momento empiezo a tratar de vincular, vamos pasando algunos, acá viene varios toquecitos. Fíjense ustedes que lo que estoy tratando en este caso es de moverme en la lógica de una red en sí. Está ahí nomás. Ahí está agradable, digamos, ¿no? Está como más confortable. Hay menos fragmentación. Pero no cambiaron los vectores. ¿Sí? O sea, esto es algo así como un objetivo que no es un objetivo de mínima, puede ser el objetivo de máxima, ¿no? Que yo diga, digamos, red en sí, o sea, qué sé yo, cablear, digamos, no sé, tener una reunión por Zoom con todos los directores de hospital, digamos, una vez por semana, ¿no? Es una red en sí, digamos, no, digamos, todavía no se movió hacia ningún lugar concreto. Ahora, si yo quiero pasar a sostener una red en sí, ¿qué voy a hacer? Digamos, bueno, voy a usar estas herramientas. Encuentros, contactos frecuentes, listas y grupos de interés, cartera de contactos, mesa de acuerdos, sistema de seguimiento y monitoreo de esos acuerdos, factor cohesión, y ahí estoy en el punto dilemático para pasar de red en sí a red para. Veamos la siguiente. Porque acá, entonces, sí, si hay una visión compartida, entonces la red se puede volver una red para. Es el requisito de mutación de una red en sí o una red para. Quiero decir, una red en sí no pongo esto en términos calificativos y ni todas las redes pueden pasar a ser redes para. Alguna vez discutimos esto, por ejemplo, el Foro Social Mundial de Porto Alegre, digamos, es una red en sí, ¿no? Por ejemplo, digamos, no lleva nada a votación. O sea, solo hace pronunciamientos si hay consenso. Que el consenso, ustedes saben, es muy exigente, ¿no? Entonces, digamos, no hay posibilidad. Entonces, digamos, el objetivo del foro es que el año que viene siga habiendo foro. ¿Se entiende? O sea, es un dispositivo que entonces, y eso no se vive mal, digamos, se lo vive como un avance respecto a esta otra perspectiva que es una red para, y acá sí tenemos otros dispositivos, ¿eh? La planificación estratégico participativa, mapa de actores, mediación, gestión de y en redes, juegos de liderazgo rotativos, digamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, no siempre el liderazgo de una red de emergencia tiene que estar en el mismo hospital, digamos, ¿no? O sea, aprender a liderar, rotar un poco, digamos, quién es el presidente del Mercosur, digamos, ¿no? La habilidad es que 6 meses cada uno, digamos, o sea, va rotando. Publicaciones, materiales de difusión, detección y convocatoria de personas clave, ¿eh? Y acá, digamos, en general aparece fuerte las personas puente, quiero decir, tiene un valor estratégico la construcción de redes, personas que trabajan en 2 instituciones, digamos, que por algún motivo, digamos, tienen la tendencia, conocen 2 instituciones, tienen la tendencia a ser puentes. Pero en organizaciones jerárquicas, como la nuestra, también tiene importancia las personas ascensor, digamos, porque cada piso de la organización arma una cultura propia, digamos. Entonces, digamos, también, o sea, uno puede decir, había órdenes claras, sí, había órdenes claras, digamos, pero nadie las entendió, digamos, o nadie las compartió, nadie las explicó, ¿no? Y en determinado nivel, digamos, cuando, digamos, dije que nadie sin control de temperatura, ¿sí?
Sí, pero yo no entendí, como, ¿qué es eso? ¿No? ¿No? Pero, digamos, tengo el aparato, pero no compré las pilas. O sea, digamos, hay toda una... Porque, digamos, de lo contrario vos mandás una orden, digamos, incluso ministerial, que comienza A y cuando llega a nivel operativo es Z. ¿No? O sea, fue todo el tiempo cambiando la interpretación de qué es lo que se quería decir. Quizá en la parte más operativa ayude a decir, bueno, evidentemente una vez que ustedes tienen definido una visión y se van constituyendo como actor, se les ocurre que habría que sumar a alguien más. En esa suma, inmediatamente ustedes sienten, bueno, pero si agregás hay que crear cierta cohesión. Para tener esa cohesión, o esa cohesión la querés porque querés avanzar. Entre la suma y la cohesión, necesitas una visión compartida. ¿Sí? Pero la visión compartida, vamos a suponer que yo quiero ahora que se sumen todos los directores de hospital de la región 11. ¿No? No va a funcionar la visión que tienen ahora. ¿Sí? Porque todos los que se suman quieren poner sus huellas digitales en la visión. ¿Se entiende? O sea, esta es la visión de cohesión de la región, digamos, pero cada actor que sumás, para que haya cohesión, de alguna manera tiene que participar, tiene que tener oportunidad de marcar en algo esa visión. Tal vez sean pequeñas cosas, pero digamos, sin querer uno redactó sin pensar en cómo ven los otros esa perspectiva. Ahora, entre cohesión y avance necesitamos organización, ¿no? Y ahí es donde viene la invitación a redes. Pero recuerden que también tiene desventajas, porque cuanto más agrandar la red, más consultas tenés que hacer. ¿Sí? O sea que ya no podés operar como una pirámide, digamos, si querías. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Y finalmente, si después que avanzaste querés volver a sumar, ahí entonces es otra convocatoria, ¿sí? Y otra para lograr otro avance. ¿Sí? Toquecito más. Ahora, sumaste de vuelta, un toquecito más. La visión que necesitas es otra. ¿Se entiende? Digamos, para llegar a esta otra... ¿Son excluyentes? No, o sea, pueden ser incluyentes, digamos, pero de alguna manera tiene que haber un proceso de apropiación, digamos, ¿no? Como si, digamos, vieron los clubes que dicen, bueno, socio adherente, ¿no? O sea, porque a vos no te preguntan nada sobre los estatutos del club, digamos, ¿no? Pero acá es adhesión voluntaria, entonces, digamos, vos te estás sumando, para sumarte, digamos, tenés que poder poner una marca, una huella, algo que diga, digamos, acá estoy yo también en esta visión. Yo creo que voy a parar acá directamente porque tenemos muchísimo material y me parece, no sé si de alguna forma les resultó pertinente hasta acá lo que hemos compartido, digamos, pero me pareció que era una forma de ir, primero, digamos, podría decir, no es frecuente que articulemos construcción de viabilidad con redes, así que fue un poco pensado específicamente para este momento de debate, de maduración de la región. Pero con la expectativa, digamos, de que le pueda servir. Primero, construcción de viabilidad es más que redes, pero redes es una herramienta de construcción de viabilidad. Bueno, la propuesta que vamos a trabajar ahora es bajar, digamos, a la práctica esto que forma parte, lo repito, forma parte del tercer momento de la planificación estratégica, del momento estratégico, y, digamos, implica articular todo lo que acabamos de ver desde el armado del mapa de actores, y ese mapa de actores es lo que nos va a permitir reconocer con qué actores tenemos que armar, en todo caso, una estrategia que tiene que ver con las redes, ¿sí? Que tendrá que ver con el armado de redes. Ese mapa de actores, la propuesta es pensar cuáles son internamente a la región y también pensarnos como región en función de los actores externos. Así que bueno, vamos a ir viendo primero qué es el mapa de actores y luego vamos a ver la propuesta, digamos, si se están de acuerdo con estas nominalizaciones que yo propongo. Bueno, mira, acá tiene, fíjense, yo retomo entonces lo que es esto que acaba de mencionar Mario, la construcción de las redes, todos esos pisos, vamos, si
querés acelerarlo, porque ya Mario explicó todos estos pisos. Fíjense que parte, y ahí lo pongo desde abajo, del reconocerse, al conocer lo que el otro hace, reconocer quiénes son esos actores, por eso necesitamos el mapa, al conocer qué es lo que esos actores hacen, porque no es lo mismo saber que existen que saber qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Además ahí ya hay un problema, digamos, a veces nosotros no sabemos o suponemos lo que hacen y no hacen lo que nosotros suponemos, y ahí hay un problema para armar una red. Y recién ahí, cuando uno conoce lo que el otro hace, puede empezar a colaborar, o sea, a trabajar en conjunto y armar cierta reciprocidad cuando yo necesito del otro para realizar alguna acción. Cuando esa acción se establece sistemáticamente, se pasa al siguiente nivel, que es la cooperación, digamos, puedo operar con el otro ya más sistemáticamente, y eso va sumándose hacia la asociación. No es lo mismo cooperar y colaborar que sentirme y ser socio de otro, ¿no? Ser socio ya estoy en una comunidad, digamos, de proyectos y de acciones que me permite justamente ese nivel de la confianza, porque en la otra diapo, fíjate, que es lo mismo, que es lo que retomo también de lo que planteaba Mario. Volví. Retomo un poquito porque fíjense, partimos de los valores que están en juego en cada uno de estos pisos, de la aceptación, del reconocimiento que tengo que tener de que los otros actores existan, pasando por el interés, tengo que saber de qué se trata nuevamente, esa reciprocidad que me genera la ayuda recíproca y la ayuda esporádica, pero que si yo ayudo a otro, el otro siempre, digamos, se queda, digamos, como debiéndome cierto favor, y entonces en esa reciprocidad se produce esa ida y vuelta. Cuando eso se establece, hay una solidaridad, que eso quiere decir que lo que es solidario es que si a mí me sucede algo, al otro le afecta, ¿sí? Esto es un sistema solidario, tiene que ver con que nadie es ajeno a lo que le afecta a cada uno de sus integrantes. Y por supuesto la confianza final, digamos, que es lo que se logra una vez que se pasan por todos estos pasos. Y lo más interesante de esto es entender que lo que subrayaba Mario, que la confianza no es un inicio, y a veces hay, como dijo él, amor a primera vista, pero es muy difícil que suceda y que se mantenga además, y que esa confianza se genere y se produce y se llega a sentir, digamos, en los vínculos con los actores. Con, ¿sí? con que se genere amor estamos bien. Sí, de ahí a que sea a primera vista pero, ya... Claro. Sí, es raro. Bueno, sigamos. Eso que perdure. Sigamos, y que perdure. Bueno, pasamos a este instrumento. Ustedes, una de los textos de la bibliografía que les propusimos para este encuentro tiene que ver con un texto que se llama Investigación-Acción, y que ahí aparece, digamos, esta herramienta que es el mapa de actores, y que, digamos, lo que podemos entender de un mapa es que se diferencia precisamente de lo que llamamos más habitualmente el organigrama, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados que todas las instituciones tienen un organigrama, una organización, que generalmente es jerárquica, por supuesto, y el mapa nos permite hacer otras relaciones, digamos, en relación y otra diferencia, digamos, relaciones diferentes a lo que es el organigrama. El mapa, entonces, es la representación gráfica de grupos, organizaciones, colectivos de un territorio concreto, como es el nuestro, digamos, como es el nuestro, tanto, insisto, tanto internamente de la región como externamente, digamos, con todos los actores que vamos a interactuar, y las relaciones que se dan entre ellos. Lo instituyente se enfrenta, fíjense, jugamos con esta idea de lo instituyente y lo instituido, porque el organigrama es lo instituido, lo cristalizado, digamos, de una organización, lo que ya está consensuado, digamos, y es el resultado. El mapa tiene esta dinámica, digamos, de que se pueden ir sumando actores, pueden ir, digamos, dejando de ser actores algunos que estaban perteneciendo ahí. Hay una dinámica diferente. El organigrama nos representa relaciones de poder jerarquizadas, el mapa nos permitirá ver relaciones en red, ¿sí? En una malla más compleja y próxima a la realidad social, incluyendo las relaciones jerarquizadas que implica el organigrama, y también posibilita, digamos, pensar diferentes redes, digamos, que es mucho más plástico, digamos, el instrumento
¿sí? Como mapa de actores que el organigrama. Por supuesto que ahora vamos a ver un ejemplo de mapa de actores, es algo que, digamos, nosotros podemos mirar muy rápidamente dónde estamos situados, tiene esa ventaja, digamos, de situarnos, porque cuando decimos nos situamos en el mapa, digamos, nos contextualizamos, no nos creemos aislados ni sin relación con los otros, pero no explica nada, así como lo vemos, digamos, un mapa no explica, solo describe, ¿sí? Esa es la desventaja que podría tener, digamos, la herramienta, pero vamos a ver cómo esa descripción a su vez va a necesitar en todo caso que sí, a partir de él empiecen a aparecer ciertas explicaciones de por qué, digamos, cómo funciona o por qué funciona, cómo funciona ese mapa. Vamos a ver a qué nos lleva, digamos, en relación a la explicación. Por ahora sabemos que es un instrumento descriptivo. Pasémoslo. Esto es simplemente para mostrarles que es muy sencilla esta herramienta del mapa porque, digamos, es simplemente una convención, establecer cómo vamos a graficar a los actores. Los actores lo podemos graficar con un triángulo cuando se trata de, fíjense, de ámbitos de poder, como por supuesto una región sanitaria, un ministerio, un servicio. Va a corresponder, digamos, graficarlo con un triángulo porque es una pirámide, como decía Mario, porque siempre hay una conducción, siempre hay una jerarquía. Otras organizaciones pueden ser representadas como rectángulos justamente cuando desconocemos cuál es su organización, porque pueden ser organizaciones mucho más, digamos, horizontales, digamos, sin necesidad de una conducción piramidal. Y entonces, si desconocemos esa organización, la podemos representar así. Y por supuesto, lo que diferenciamos de las instituciones y de los rectángulos son esas elipses o círculos que podemos graficar como los colectivos, digamos, humanos, digamos, ¿no? Depende de lo que querramos graficar como actores. Digamos, nosotros vamos a hablar de poblaciones, así que la población en todo caso va a estar graficado con esa forma, digamos, de elipse o de círculo. Bueno, seguimos. Luego, fíjense, son, entonces, el mapa de actores se arma con dos elementos que son estos gráficos, digamos, estas figuras, y las relaciones entre ellas. Eso es todo, digamos, para armarlo. Y simplemente, también, gráficamente, digamos, volvió un cachito, gráficamente se puede digamos, señalar, describir con una raya muy intensa cuando la relación justamente es muy, digamos, habitual y densa, digamos, entre dos actores, digamos, podemos decir así. Cuando es habitual o normal, una raya simplemente finita así, una relación débil o puntual con una línea de puntos, o sea, porque es muy inmediata, digamos, su asociación. Y lo que más me interesa, además de las relaciones que van a aparecer como no interactuando, digamos, los actores que van a aparecer como no interactuando, por supuesto, sin ninguna ligación. Y lo que más me interesa es esta, ¿no? La de confrontación. O sea que en un mapa nosotros podemos situar, digamos, a los actores que de alguna manera, desde nosotros entendemos que ahí hay una relación más conflictiva, digamos, complicada, vamos a decir así. Y ahí va a venir entonces la propuesta que nosotros armamos hace tiempo, pero que también podemos decir lamentablemente sigue vigente, que es la que vamos a ver ahora, después de que le expliqué esto, la relación conflictiva que quería señalar, pero bueno, ahora la vemos. Esto tiene que ver con lo que también Mario trajo, digamos, de cómo se califican cada uno de estos actores en función de la visión que yo tenga y de la necesidad y de los obstáculos que encuentre. ¿Se acuerdan que habló de los obstáculos, habló de las resistencias? Entonces, más sintéticamente, la viabilidad, la construcción de viabilidad se piensa en relación a los actores calificándolos de aliados, neutros u oponentes. Esto creo que lo mencioné la vez pasada y obviamente siempre se tratará de transformar a un oponente o neutralizarlo, digamos, como para que no me sea un obstáculo, ¿sí? Y por supuesto
ganar aliados para poder llegar a mi objetivo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que siempre va a haber, ¿no? Oponentes o neutros que voy a tener que con los que voy a tener que negociar de alguna manera en la comunicación, que eso es lo que va a venir próximamente. Bueno, digamos, así se piensa el análisis de la viabilidad en relación a los actores, y otro término es la factibilidad, que es lo que viene después, que digamos, lo reservamos más. La idea de la factibilidad son dos términos que se intercambian, pero la factibilidad puede tener que ver más con eso, con todo lo que necesito como recursos, más digamos, materiales si se quiere, pero también simbólicos, de tiempo, presupuestarios, financieros, etcétera, etcétera. Todo lo que no tiene que ver con las relaciones humanas sería lo factible o el análisis de factibilidad desde esta visión que nosotros, o desde esta perspectiva que nosotros proponemos. Paso rápido porque creo que es todo un poco lo que explicó ya Mario, y fíjense, esta era la propuesta que decía. Nosotros armamos este mapa, esto es un mapa, ¿sí? Así lo armamos. Mapa de actores. Fíjense, pero externos, por supuesto, no pusimos nada desde ahí adentro, pusimos a la región en el centro, la región adentro, por supuesto, del Ministerio de Salud de la provincia, relacionada con todos los hospitales, ¿sí? Que tienen que ver con esa región. Bueno, ahí mencioné las otras instituciones que son los CTA, digamos, adentro del ministerio, porque también son provinciales. Y fíjense la relación que establecimos acá con los municipios. Municipios que también, digamos, tienen hospitales y tienen centros de salud.